¿no? Ya. Esto entre esto se va a ir los 1p cuadrado y me queda 1 más p cuadrado raíz. Listo, que multiplica. Ya está bien. ¿No? Como un denominador. Ahora eso vuelvo a copiar. Y aquí son igualitos, entonces multiplico, ¿ya? Ay, ay, ay. ¿Qué es aquí? Hijo de- Ya, todo esto es lo mismo. La multiplicación de esto debería darme 1 más p cuadrado más. O sea, esto no existe. Aquí vuelvo a repetir, ¿no? Ya. Entonces, está bien aquí. Cuando multiplico esta está mal, ¿no ve? Porque raíz de una raíz debería darme 1 más p cuadrado más. Entonces, aquí vuelvo a repetir. Entonces, aquí está bien, ¿no? Esto no existe, ¿ya? Borren esta parte. Entonces, he vuelto a repetir aquí, no sé por qué. Entonces, y he hecho el resultado, ¿no ve? 1 más p cuadrado, raíz de, he hecho el resultado. 1 más p cuadrado. Esto no hay. ¿Ya? Aquí he vuelto a copiar. Listo. Simplificando entonces, ap cuadrado menos a menos ap cuadrado, pues aquí está lo mismo, paréntesis, ¿no? Ya, y se cancelan los ap's, ¿ya? Ap cuadrado, y me queda menos a 1 más p cuadrado, al, este es lo mismo que este, entonces al cubo. ¿Está claro? Es lo mismo, ¿no? 1 más 1 medio, 3 medios, que lo expreso raíz al cubo. Ya, entonces despejando x tengo esta parte. Este valor de x ahora voy a reemplazar en aquí, ¿listo? Si ustedes tienen la práctica, lo tienen la práctica, hay que demostrar, ¿ya? Hay que demostrar una fórmula que llegar. Entonces nosotros ya hemos hallado para x y ahora para y reemplazo ahí quedaríamos, pero como me dice demostrar, vamos a hacer algunas operaciones más. Entonces he hallado el valor de x, ahora voy a reemplazar aquí, ¿ya? Para hallar la otra solución para x, ¿no ve? Listo. Entonces reemplazo. Entonces copio el y, x más esta, menos a 1 más p cuadrado al cubo. Eso es reemplazo. Aquí, a ver, en vez de x. Listo, por p y esta parte copio. ¿Cuánto es? Al final va a estar. Ya, entonces AP, ¿no ve? AP negativo y AP positivo. Como verán, son casi parecidos. Aquí está cubo y aquí no hay cubo. Si fuera cero sería, ¿no? Entonces, como un denominador, ¿cuál sería? Las dos, ¿no ve? Con cubo o con este. O si no, esta no las voy a tomar. Bien, como un denominador va a ser esto. Ahora, esta dividido entre esta me queda menos AP. Listo. Ahora, este, entre esta, ¿qué me va a quedar? 1 más P cuadrado nomás. ¿Está claro? Sí, está bien. Como es cubo, cubo, esta entre esta menos AP. Ahora, esta entre esta me va a quedar aquí en medio. Entonces, 1 más P cuadrado, ¿ya? 1 más P cuadrado. Listo. Está bien. Entonces, menos AP más AP más AP cubo. Aquí está. ¿Ve? Se cancela y me queda AP cubo, listo, al cubo. Y esta lo voy a expresar así. Es igual, ¿no ve? 1 más un medio. Aquí me he hecho así, ¿no ve? Este cubo puedo expresarlo así. Y por eso que cuando hago este entre este me da este. Cuando hago este entre este me va a dar 1 más p cuadrado. Ya está bien. Entonces, o bien esta o esta es lo mismo, ¿no ve? Listo. Ahora, como tengo que demostrar y en la demostración está x a la 2 tercios, está ya. Si tiene ustedes la práctica, se fijan, tengo que llegar a eso. Hasta aquí ya habríamos hallado las soluciones para x y para y. Esto es para y en términos del parámetro, ¿no? Y para x, que también ya lo hemos hecho. Bien, entonces, si nos dijeran solamente hallar las respuestas, las soluciones, entonces ya tenemos para x y para y, ¿no ve? Entonces ya habríamos resuelto. ¿Listo? Pero en la práctica hay un resultado que hay que llegar, entonces voy a llegar. Entonces ya habíamos hallado para x y para y en términos del parámetro p. ¿Listo? Ahora para llegar al resultado, voy a elevar al cuadrado. Esta voy a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces elevaremos al cuadrado. ¿Cómo es? ¿Han visto alguna información en su web? El lunes, ¿cómo os va a ver? Seguimos con la cuarentena. ¿Cómo decidió la facultad, la universidad?
¿Se han enterado? Yo nada, o sea, ni siquiera he visto. ¿Hay algo que para el lunes seguimos como estamos ahorita o va a haber presenciales? ¿Cómo? ¿Se han enterado de algo? Ya, después a ver. Entonces elevo al cuadrado, ¿ya? La respuesta está al cuadrado, así. Llegaremos a eso. Voy a elevar al cuadrado. A ver, elevo al cuadrado. AP cuadrado, cubo, ¿no? Ya, AP cubo, todo esto al cuadrado. Propiedades de potencia al cuadrado y 2 por 3, 6. Y aquí tengo 1 más p cuadrado al cuadrado. Y aquí es radical, desaparece. ¿Listo? Elevado al cuadrado. Y aquí he vuelto a copiar, ¿no? AP a la cuarta más 1p cuadrado, he vuelto a copiar. Ahora en esta he vuelto a copiar para, como quiero llegar a la respuesta, si la respuesta está con 2 tercios, ¿ya? Entonces voy a extraer raíz cúbica aquí, en ambos miembros. Entonces raíz cúbica, 2 tercios. Aquí tengo lo mismo. Al cuadrado, al cubo, ¿no? P a la sexta. 1 tercio, ¿ya? Aquí tengo 1 tercio, ¿no? Esa raíz cúbica. 1 tercio. Aquí lo mismo. Si era 2, 1 tercio. 1 tercio también. ¿Está claro? Para llegar a la respuesta estoy haciendo así. Y a partir de esa, aquí ya podemos simplificar. 2 tercios más 1 tercio, ¿cuánto da? Entonces, todo estimado me tendría que dar 1 más p al cuadrado, nada más, se simplifica. ¿Ya? Ahora veremos atrás qué he hecho. Ya, aquí he vuelto a copiar para eso. Aquí he vuelto a copiar. Ya, aquí tengo al cubo p a la... ¿Dónde está? Sí, he vuelto a copiar lo mismo, ¿no? Al cubo, al cuadrado, p a la 6, he vuelto a copiar. Y aquí he distribuido a cada uno, ¿no ves? Dos. Sigo, aquí he extraído raíz cúbica. Entonces, extrayendo raíz cúbica, era para y, ¿no? Ya lo mismo se copia aquí. Y ahí hemos quedado. Listo, aquí queda. Pero esto ya es 1 más p al cuadrado, ¿no? 2 tercios más 1 tercio se cancela. Ya. Entonces quedamos en esto. Ahora, en el valor de x también, lo mismo también voy a elevar al cuadrado. Y aquí está. X menos a al cubo, ¿no ve? Igualito voy a elevar al cuadrado. Ya, lo mismo voy a hacer. Listo. Entonces, ¿dónde está? Aquí está el valor de x menos a. Y también ese al cubo también lo puedo expresar así, ¿no ve? Ya. Entonces, elevo al cuadrado desaparece. Listo. Ahora extraigo raíz cúbica también. ¿Listo? Raíz cúbica y aquí raíz cúbica. 2 tercios sería, ¿no? Ya está bien. Y aquí 2 tercios y aquí 1 tercio. Lo mismo también aquí, ¿no? Sumando 2 tercios más 1 tercio debe dar 1 más p cuadrado. Claro, aquí no es simplificado, no me da cuenta ese ratito, pero ahora sabemos que es así, ¿no? Ahora voy a sumar el x 2 tercios más 2 y 2 tercios. ¿Listo? Entonces x vale todo esto, ¿no ves? Y y vale todo esto también. Como verán, tiene el mismo denominador. 2 tercios, 2 tercios, el mismo es. Entonces, el mismo. Y aquí 2 tercios más 2 tercios y 6 entre 3, 2. Está bien, p cuadrado es el tarea. Listo. Como sabemos que todo esto vale 1 más p cuadrado, aquí hay 1 más p cuadrado, se cancelan y me queda a las 2 tercios. Listo. A esto teníamos que llegar. ¿Listo? Esta es la respuesta entonces que me da el problema. Está bien, ¿no? Ya. Ya, pues ahora ustedes hagan algunos problemas, los voy a dar y resuelvan, ¿no? Ya no va a ser lo mismo también, ¿no? Ya. A ver, me voy a fijar la práctica, ¿ya? Vamos a la práctica.
PDF, ¿no? De ahí hagan el número 3 ya, de la práctica que se envía una vez, Ultimate PDF. Entonces busquen este capítulo sobre Clairot y el número 3, a ver, háganlo. Luego me envían al WhatsApp, yo voy a verlo ahorita ya. Es el número 3. Ya háganlo a ver.